Hola a todos y bienvenidos un día más a Actualidad y Bolsa. Hoy os traemos un nuevo vídeo de bolsa y es el análisis de Iberdrola parte uno. Lo hemos partido en dos y explicaremos por qué. Y también vamos a comentar un poco más el sector eléctrico en España y sobre todo cómo se fijan los precios de la electricidad, que va a ser importantísimo para analizar Iberdrola. Antes de empezar, ya sabéis, no olvidéis suscribiros al canal, darle a me gusta o no me gusta, dejarnos un comentario, activar las notificaciones y compartir el vídeo con quien queráis y a través de la red social que os parezca. Para los que seáis nuevos en este tipo de vídeos, ya sabéis que seguimos siempre la misma metodología, entonces os recomiendo que os veáis otros vídeos en el canal para que la entendáis, pero siempre empezamos con una descripción, luego nos metemos en los accionistas, el posicionamiento de la empresa en la cadena de valor y luego ya pues más hacia el final analizamos las cuentas y así culminamos el análisis. Ya sabéis que la valoración va por otro lado. Bueno, pues empezamos entonces con la descripción de Iberdrola. Iberdrola es una eléctrica. Importante, es una eléctrica multinacional, con negocio en España, Estados Unidos, Reino Unido, México y Brasil. Y luego, además, es una eléctrica en la que las renovables pesan muchísimo. Esto también va a ser clave más adelante en el vídeo. ¿Con quién estamos invirtiendo cuando invertimos en Iberdrola? Bueno, pues en este caso, por desgracia, no tenemos un dueño mayoritario como podía ser en el ejemplo de Endesa o otras empresas, pero está el Fondo Soberano de Qatar, que quieras o no, esta gente cuando invierte a largo plazo y además invierte eh, pues con una cantidad interesante, es decir, no estamos hablando del 1%, esta gente tiene alrededor del 8 9, 10%, una cosa así. Y luego ya por los demás os podéis imaginar los grandes fondos, BlackRock está por ahí, Norges Bank, creo que también, pero son participaciones menos significativas, por debajo creo que del 5%. ¿Dónde se posiciona Iberdrola en su cadena, en la cadena de valor del sistema eléctrico? Bueno, esto ya lo hemos explicado muchas veces, así que tampoco lo vamos a cubrir en detenimiento. Para los que estén más interesados, que se vean el vídeo de Endesa que os dejaremos aquí abajo. Pero empezaríamos por lo que es la generación de electricidad, de ahí pasaría al transporte de alta tensión, que es todo el cableado que lleva a red eléctrica. Luego esa electricidad llegaría a los puntos de subestaciones, mejor dicho, de media y baja tensión, y de ahí pues ya pasarían a los hogares últimos y consumidores que somos tú y yo, a fin de cuentas. Es cierto que además tienen esta cadena de valor, pues tiene como dos cosas en el lateral, si os imagináis una cadena de arriba abajo, que serían el mercado mayorista, que es pues el que se encarga de que la oferta y la demanda de electricidad entre generadoras o productoras y comercializadoras se ajuste y de ahí salga el precio, y luego el mercado minorista, que ya pues son todas las comercializadoras peleándose entre ellas para conseguir los consumidores. Es importante, aquí en este vídeo vamos a resaltar cómo se determina el precio de la electricidad, porque en el caso de Iberdrola es absolutamente necesario entender cómo se hace. Iberdrola en la cadena de valor pues está en la parte de generación, en la parte de distribución y bueno, y en la parte de comercialización también. Para los que a mí me gusta mucho estandarizar todas las cuentas que tienen estas compañías y también los términos que utilizan. Cuando hicimos Endesa, no sé si os acordáis, hablábamos de generación y comercialización. Aquí, pues, Iberdrola lo llama igual. Lo que pasa es que tiene su generación convencional y su generación renovable, porque como ya he dicho, tiene una parte muy importante de renovables y lo considera como una especie de parte de la generación que tiene, pero a la que le dedica mucho más tiempo e importancia. La parte de distribución ellos la llaman redes, pero a fin de cuentas es distribución normal y corriente. Y bueno, comercialización, como ya sabéis, se junta con generación porque al mismo tiempo que estás produciendo electricidad, la vendes a las comercializadoras. Iberdrola también es además su propia comercializadora. ¿Contra quién compite? Bueno, pues Iberdrola compite contra varias empresas porque además de estar en España están los otros países, así que compite contra múltiples agentes. En España está claro que tiene Endesa, Naturgy, Viesco, que es parte de Repsol, acordaros, y EDP.
en Estados Unidos pues compite con las empresas que se encargan de la generación en toda la zona del Northwest Corner, pues Massachusetts, Connecticut, toda esa zona. En Reino Unido pues compite contra las grandes que hay aquí en Reino Unido. En México y en Brasil es un poco más difícil, pero también con las que estén por allí. Vamos a meternos ahora un poco más en los negocios que tiene y aquí es donde vamos a empezar a hablar del sector eléctrico en España y cómo se fija el precio de la luz. Iberdrola divide su negocio en dos segmentos, de los cuales uno de ellos se subdivide en dos. Tiene por un lado generación y clientes, que acordaros, es lo mismo que generación y comercialización en Endesa, y aquí tiene la parte de renovables y la parte de no renovables o convencionales. Y luego el otro segmento que tiene pues es el de que hemos dicho de distribución de redes. ¿Por qué Iberdrola es, es importante analizarla como un negocio en el que existe tanto generación renovable como no renovable? Porque es una empresa que en los últimos 20 años se ha estado especializando en todo lo que tiene que ver con energía renovable. Y puesto que el mundo ha ido caminando poquito a poco hacia, pues en esa dirección de la energía renovable, pues está saliendo muy bien parada. Tanto es así que creo que por capitalización bursátil es la tercera más grande del mundo. Y es la más grande del mundo si no tenemos en cuenta participaciones estatales. Y eso también es importante resaltarlo porque, a diferencia de otras empresas eléctricas como en España, que tienen participación del Estado, Iberdrola tiene o muy poca o absolutamente nada. Y quieras o no, eso significa que es más o menos independiente. Es cierto que luego esto cambia, pero quieras o no, no es una compañía que vaya a depender directamente del Estado. Indirectamente sí que va a depender. Y ahora vamos a explicar por qué. Si os acordáis, hace unos cuantos minutos estábamos hablando de la cadena de valor del sector eléctrico. Bien, pues el precio de la electricidad se produce entre la parte de generación y la parte de comercialización. Y aquí empezamos a hablar del sector eléctrico en sí. En España hay dos tipos de regímenes. Está el régimen ordinario y el régimen especial. Importante no confundir especial con renovables y ordinario con no renovables. El régimen especial se aplica a todas aquellas instalaciones que tengan menos de 50 megavatios instalados. Es decir, si tienes, por ejemplo, una planta de biomasa que quieras o no, no es renovable, pero bueno, está mejor vista que si fuese de carbón, pues estás dentro del régimen especial. Si estás por encima, pues entonces estás en el régimen ordinario. Las plantas hidroeléctricas, por ejemplo, son renovables, pero no están dentro del régimen especial, porque tienen mucho más de 50 megavatios instalados, entonces no se les considera. Los saltos de agua y presas más pequeñas que sí que están por debajo de 50 megavatios, sí que están consideradas dentro del régimen especial. Este régimen especial es el que ha dado tantos problemas con el rollo de las primas, porque el gobierno de Zapatero, que es el que lo empezó, y luego también el de Rajoy, que lo ha continuado y hoy actualmente sigue, pues es el que dijo que si te ponías a instalar energías renovables, pues a cambio se te iba a dar primas o subvenciones o ayudas para la inversión. Y lo que ha pasado en los últimos años es que todas esas primas pues se han ido acumulando en el famoso déficit de tarifa. ¿Y por qué es esto? Porque el precio de la electricidad en España eh, es alrededor de ahora mismo entre 40 y 50 euros, una cosa así, el de producción. Es decir, luego es cierto que hay otros costes, pero la parte de producción de tu factura, el 40% entre el 40 y el 60, dependiendo de cómo lo consideres, tiene que ver con cuánto nos cuesta producir electricidad. Y eso ha ido aumentando en los últimos años. ¿Y por qué ha ido aumentando? Bien, cuando una empresa quiere vender electricidad, lo que hace es que la electricidad de hoy, por ejemplo, que estamos consumiendo, se negocia el día anterior. El día anterior, las empresas, las generadoras, Iberdrola, Endesa, Viesgo, EDP, todas presentan sus ofertas al mercado, que se lo dan al operador del mercado, que es algo así como, si os imagináis, la bolsa de la electricidad, y le dicen, pues yo te voy a vender, y de hecho es así, ¿eh? Yo te voy a vender tanta electricidad
a tantos euros por kilovatio hora entre las 4 y las 5 de la tarde. Las ofertas son por horas. Y bueno, y luego están las comercializadoras en el otro lado que dicen, pues yo quiero comprar electricidad de esta hora a esta hora a tanto precio. Entonces se van creando las curvas de oferta y de demanda y donde caen, pues ese es el precio de la electricidad. Y a todos los que han ofertado electricidad por debajo del punto de equilibrio, pues se le paga la electricidad a este precio. Entonces, ¿qué pasa en España? Lo primero es que en esta curva de oferta que hay aquí, de las generadoras, las primeras ofertas que entran son las nucleares, por legislación. Es decir, se obliga a que sean las primeras porque están en continuo funcionamiento y entonces pues no pueden parar, solo paran para repostar combustible. Entonces, esta electricidad entra a precio cero, es decir, la están ofreciendo a precio cero. No significa que le vayan a pagar precio cero, le van a pagar el precio de equilibrio del mercado. Pues eso, la ofrecen a cero, el precio al final son 40-50 euros por unidad de electricidad y entonces pues le pagan 40-50 euros a las nucleares. ¿Cuáles entran después? Entran las renovables. Y las renovables es cierto que el precio al que ofrecen en algunos momentos del día es muy bajo. A veces es incluso de cero. Hay otras veces que no. Lo que pasa es que son intermitentes. Entonces, ¿qué pasa si no se produce electricidad? Bueno, pues que no la puedes ofertar, pero en el momento en el que la ofertas, tiene que por ley entrar en el mercado antes que la energía de otro tipo de generadoras, como pueden ser, por ejemplo, los ciclos combinados, el carbón, el fuel gas, lo que sea. Tienen que entrar las renovables primero. Entonces, ¿qué pasa cuando al final ya tienes toda la curva de oferta de electricidad y te cae el precio de demanda por el otro lado? Pues se establece el precio y a este precio se le da una prima a las renovables. Es decir, una compañía como Iberdrola puede estar vendiendo en el mercado electricidad a 40 euros, una cosa así, por unidad de electricidad, pero se le añade encima el margen de las primas, que eso ya depende del tipo de electricidad que estés produciendo. Pues si es la solar, que es la que más tiene subvenciones, pues te lo das. Si es la eólica, pues te dan otro tipo de subvención, pero te dan esa prima. Y eso es la razón por la cual los márgenes de generación en Iberdrola son mucho mayores que los que tiene, por ejemplo, otra compañía como puede ser Endesa. Y de aquí la importancia de que si has invertido en energías renovables hace unos cuantos años, pues ahora estás vendiendo la electricidad muy en términos en términos efectivos, muy por encima del precio de mercado, porque te están dando esas primas. De hecho, a toda la gente que está cabreada con las primas y que además tiene razón que esté cabreada con las primas, yo les recomendaría, ya sabéis que en el canal no os podemos recomendar, pero como esto va en broma, yo os recomendaría que os compréis Iberdrola, porque Iberdrola es una compañía que se está beneficiando de todo el sistema que tiene de primas por toda la potencia renovable que tiene instalada en España, que es su primer mercado. Luego está, creo que Estados Unidos o Reino Unido muy parecido, pero España es su primer mercado. Y quieras o no, pues la estrategia le ha salido bien, pero le podría haber salido mal. Recordemos que hay varias empresas que tienen juicios contra el Estado español porque el Estado español se ha dado cuenta de que las primas que está dando pues son cuantiosas. Claro, la gente que ha construido pues los molinos, entre que la tecnología nos ha permitido que bajen de coste y que también también se han adaptado mucho mejor, se pueden conectar fácilmente a la red, pues quieras o no, han sido inversiones bastante interesantes y bastante buenas. Iberdrola ha estado ahí, así que es normal pues que ahora se esté beneficiando. Ha seguido además Iberdrola ha seguido el mismo patrón en otros países, es decir, en Reino Unido, por ejemplo, es exactamente lo mismo. El gobierno te ayuda si produces electricidad renovable. En Estados Unidos, todo lo que es la parte como ya hemos dicho, del Northeast Corner, pues que son los estados más progres y demócratas, pues lo mismo, te están ayudando a si construyes unos molinos o lo que sea, pues te compramos la electricidad un poco más cara. Y así, bueno, pues quieras o no, vas engordando tus márgenes y como al final como inversor lo único que te interesa es que inviertes tanto y a cambio sacas tanto, pues Iberdrola pues le ha salido bastante bien.
Con esto no quiero decir que Iberdrola sea una aprovechada. Lo único que ha visto es que el mundo va caminando hacia el modelo que tenemos de renovables y que por tanto pues no tiene sentido no invertir en renovables. De hecho, en la segunda parte del vídeo en la que cubriremos en mucho más detalle los negocios que tiene, la potencia neta instalada, la generación que ha hecho, vamos a hacerle el argumento de que Iberdrola se comporta mucho más como una constructora de renovables que como una utility tradicional y por tanto se merece tener un PER, un multiplicador mucho más alto que como pueden ser empresas como Endesa. Es decir, para Iberdrola un PER de 17 o parecido al que tiene Acciona no es muy descabellado porque es una empresa que se está dedicando mucho a construir instalaciones renovables y por tanto está saliendo un poco del negocio tradicional de la utility, que es producir electricidad, venderla y sacarte un margen. Entonces es una empresa más interesante y un poco más complicada de analizar y por eso le hacemos dos vídeos. Por ahora lo importante es entender cómo se fija el precio de la electricidad en España y esas primas que te pagan por encima y cómo eso va a afectar los márgenes de generación y comercialización o como lo llaman en Iberdrola, generación y clientes. La parte de distribución, que ellos la llaman redes, como ya hemos dicho, también la vamos a cubrir y de hecho vamos a argumentar que esa parte de redes es la que le da el colchón a Iberdrola, porque como ya sabéis es un negocio absolutamente regulado en el que el Estado te paga por el mantenimiento, la gestión y el transporte de electricidad en los puntos de estaciones, de subestaciones de media y baja tensión al consumidor último. Bueno, hasta aquí el vídeo y nos vemos en la segunda parte de Iberdrola.